Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y dice la palabra del Señor: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que has sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciere, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, una de las cosas que me impacta a mí, que el Señor bendiga su santa palabra, es que dice: no os sorprendáis del fuego de prueba. Y cuando vemos esto, ¿verdad? La primer pensamiento, la primera palabra que vuela a tu cabeza es: imagínese, pastora, cada vez que hay una prueba, uno se sorprende. Porque la primera reacción del ser humano cuando hay una prueba es sorprenderse, porque no sabemos cómo va a ir esa prueba, qué va a pasar después de esa prueba y cómo vamos a reaccionar en medio de la prueba. Ahora, Santiago capítulo 1 versículo 12 da el complemento de lo que es una prueba. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón, dice la Biblia, las Américas, que soporta la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, diga conmigo, porque cuando haya resistido a la prueba, que dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Wow, dele fuerte palmas al Señor por esa palabra. Entonces, cuando leemos Santiago, vemos otra cara de la prueba. Porque en el primero dice: no os extrañéis, o el primero dice: oye, no te sorprendas cuando venga la prueba. Pero aquí en Santiago dice: es bienaventuranza para aquel que soporta la prueba. Entonces diga conmigo en esta mañana: la prueba me va a hacer mejor. Vamos, dígalo: la prueba me va a hacer mejor. ¿Qué pasa? Que las pruebas son etapas en nuestra vida que van a revelar el estado de nuestro corazón. Pero no solo van a revelar el estado de nuestro corazón, sino también que son la excusa de Dios para demostrar su amor hacia ti. Dije que son la excusa de Dios para demostrar su amor contigo. O sea, a veces pensamos que en medio de la prueba estamos solos. A veces pensamos que en medio de las pruebas, cuando estamos pasando una prueba fuerte, esa gente que está enferma, esa gente que está pasando unos tipos de pruebas que son fuertes, y cuando digo son fuertes, ni a mí me han pasado. Entonces pensamos que estamos solos, pero algo que tienes que entender según Santiago: eres bienaventurado porque el Señor ha estado contigo, el Señor te va a cuidar. Entonces tenemos que entender que la excusa de Dios en medio de una prueba es que el amor de Él pueda ser visible en tu vida. Entonces ninguna prueba viene a nuestras vidas para matarnos. Todas las pruebas vienen para fortalecernos, para hacernos mejor, para hacerte tener más sentido a la vida. A veces nosotros en medio de nuestro vivir vamos como en una carrera corriendo, pero en medio de esa carrera corriendo no nos damos cuenta que cuando viene una prueba en el mundo espiritual es como un stop, es un pare. Porque ya no puedes hacer ciertas cosas que podías hacer, porque ya no puedes funcionar de la misma manera como estabas funcionando. Entonces quiero hablar hoy de Abraham. Abraham, después de 25 años de las promesas de Dios dadas a él, comenzó su cumplimiento, dice la Biblia, con el nacimiento de Isaac. Todo parecía indicar que los problemas de aquel patriarca estaban llegando a su fin. Pero Dios en soberano, y aún le faltaba la prueba más grande, que era la prueba de amor, donde le pide a Dios el único hijo que se lo entregue. Jamás se había imaginado Abraham, y yo estoy segura que a lo mejor usted leyendo la historia de Abraham, jamás se puede imaginar que un hombre que ha sido un patriarca, un hombre que ha caminado tanto con Dios, que ha oído a Dios, en su vejez tiene una promesa, y ahí es donde Dios viene a hacer el cumplimiento de todo su ministerio. Y dice la Biblia en Génesis 22, vaya conmigo a Génesis 22, vamos a leer del 1 en adelante, donde dice que narra un examen final del corazón de Abraham. Y dice la Biblia que con estremecedor mandamiento severa la prueba para que Abraham sacrificara a su hijo. Entonces entienda algo, en la prueba viene siendo un examen final del corazón. Diga conmigo en esta mañana: la prueba es mi examen final
del estado de mi corazón. Oiga bien lo que estamos hablando en esta mañana. Parecemos que la prueba va a ser aquello que nos va a matar, la prueba nos va a impedir, la prueba nos va a quitar del propósito de Dios, la prueba tal vez va a ser aquel momento que pueda cambiar nuestra vida, pero la prueba tiene que definirla como el examen final del estado de su corazón. Por eso es que hay mucha gente que cuando pasa pruebas se aleja de Dios. Hay gente que cuando están enfrentando pruebas, en vez de estar pegados a papá, se alejan de papá. Hay gente que cuando están pasando pruebas, en vez de alabarlo, le están renegando. ¿Están oyendo lo que estoy hablando? Entonces la prueba, usted está aprendiendo hoy que la prueba es el examen final de su corazón. Ahora vaya conmigo a Génesis 22, versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Quién lo probó? Dios. Entonces diga conmigo, la prueba la trae Dios. Wow. La prueba no viene del diablo. La prueba en nuestras vidas cuando estamos en Cristo viene ¿de quién? De Dios. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Wow. ¿Qué pasa? Que cuando Dios le habla a Abraham, él le da específicamente unas instrucciones en estos primeros versículos. Lo primero que él le dice es a Abraham, que le llama, le dice que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham, y él respondió ¿qué? Heme aquí. Ahora, cuando él le da las instrucciones, las primeras respuestas de este hombre y de este patriarca de la fe es heme aquí. Le dijo, toma tu hijo. Le dijo, vete a tierra Moriah, ofrécelo allí y allí yo te diré. Entonces en este momento cuando Abraham está haciendo todas las instrucciones de lo que Dios le estaba haciendo, Abraham empieza a actuar de acuerdo a lo que Dios está hablando. Entonces entienda algo en esta mañana. En cada prueba van a haber instrucciones de Dios. Dije que en cada prueba van a haber instrucciones de Dios. Cuando Dios te pone en una prueba, Él te va a dar una instrucción para que tú la entiendas. Cuando Dios te pone una prueba, Él te va a dar las directrices para que tú la entiendas. ¿Están conmigo? Amén. Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, Isaac y su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. ¿A dónde fue? Diga conmigo, al lugar donde Dios le dijo. Entonces diga conmigo en esta mañana, tengo que seguir instrucciones de Dios en medio de mi prueba. ¿Están aprendiendo algo hoy? O sea, cada vez que tenemos una prueba, no es hacer lo que a ti te dé la gana, o lo que tú pienses, o lo que te dijo Pepita, o lo que te dijo Pablo. Tienes que hacer lo que te dice ¿quién? Dios. Y dice entonces el 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cómo vio el lugar? ¿Pero cuántos días habían pasado? 3. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego del cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahora me voy a detener aquí, porque aquí es que vamos a desglosar todo esto. Todos sabemos que el corazón de Abraham amaba al Señor. Todos sabemos que Abraham fue un hombre que aún en su vejez experimentó la mano poderosa de Dios. Todos sabemos que Abraham podía oír la voz de Dios audiblemente. Se llamó uno de los patriarcas de la fe porque las intenciones de Abraham siempre fueron esclarecer la fe, de esclarecer aquella relación que él tenía con el Señor. Ahora, algo que usted va a aprender en esta historia son 5 verdades en cuanto a las pruebas de Dios para desarrollar un carácter en nuestras vidas. Algo que tiene que aprender es que cada prueba desarrolla un carácter. Diga conmigo en esta mañana, las pruebas que he pasado han creado un carácter. O sea, antes sabía que había un Dios, pero ahora le sirvo a un Dios poderoso. ¿Está viendo lo que es? Antes hablaba de un Dios, pero ahora testifico de un Dios poderoso. O sea, cada prueba que nosotros vivimos es la que va a crear un carácter en nuestra vida. Entonces, número 1, la primera prueba de Dios pone en evidencia nuestra lealtad espiritual.
Dije que la primera prueba pone en evidencia nuestra lealtad, ¿qué? Espiritual. ¿A quién amas más? Escúcheme bien. Cuando estamos pasando una prueba, la primera prueba que Dios da es: ¿a quién amas más? Dice el versículo 1, él respondió: heme aquí. Y Abraham se levantó, ¿qué? De muy de mañana. Preparó su asno, su siervo suyo, e Isaac su hijo, cortó la leña, se levantó, fue al lugar donde Dios le dijo. Dios le habló a Isaac, a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora oiga esto, la palabra probó en hebreo se llama mishá y significa poner a prueba. En esta historia que vemos que Dios está probando la lealtad espiritual extrema de Abraham, tocando la vida física de su hijo Isaac. O sea, a veces nosotros estamos en un estado espiritual que decimos que amamos a Dios, pero cuando hay otras cosas que Dios te empieza a pedir, es cuando Él toca algo físico que tú amas, pero es para probar tu lealtad espiritual. ¿Estamos entendiendo? O sea, lo que Dios le está pidiendo a Abraham era inexplicable. O sea, al matar a Isaac, tal vez no traería ningún beneficio manifiesto en la vida del muchacho. El matar a Abraham o la vida social de la familia iba a traer ningún beneficio. Pero el hecho de no hacer lo correcto delante de Dios iba a contradecir la promesa que Dios había hablado desde el principio. ¿Me están entendiendo? Entonces la primera prueba de nosotros es la vida espiritual. ¿A quién amas más? Por eso es que hay cosas que Dios va a probar en nuestra vida y Dios va a pedirnos. Y si nosotros decimos: no, porque yo tengo este don, no, porque yo sé hacer esto, eso no impresiona a Dios. A Dios lo que le impresiona es: ¿a quién amas? ¿A quién pones primero en tu vida? ¿A quién le adoras primero? ¿Qué eres capaz de hacer por mí? ¿Estamos entendiendo? Recordemos, número 1, no había duda de que Abraham amaba a Isaac, pues era el hijo nacido en su vejez, era el heredero de la promesa y había sido profetizado. Número 2, no había duda de que Abraham amaba a Dios, pues era quien le había llamado para usarlo como un canal de bendición. Pero número 3, la gran pregunta de Abraham tenía que resolver: ¿a quién amas más? Su respuesta diría al mundo: ¿quién es el primer amor en tu vida? ¿Qué lugar ocupaba Dios en tu vida? Amado que me estás escuchando, cuando viene una prueba a tu vida, la primera esencia de Dios es: ¿a quién amas? Porque a veces en medio de la prueba, ¿qué hacemos? Viramos la espalda a Dios y le decimos a Él: ¿dónde estás tú que no me estás ayudando ahora? ¿Por qué tú permitiste que me pasara esto? La primera prueba en nuestras vidas es el delatar nuestro estado espiritual. La lealtad que tenemos con el Señor, la lealtad espiritual que tenemos. Porque Abraham muy bien a lo mejor hubiera dado la vuelta y hubiera dicho: ¿para qué te voy a entregar a este hijo? Que me lo diste en la vejez. O tal vez se hubiera puesto el patriarca a pedir: pero ¿por qué ahora que me lo das, me lo estás pidiendo? Porque Dios prueba nuestra lealtad espiritual. Diga conmigo en esta mañana: Dios está probando mi lealtad espiritual. Porque no es lo mismo decir que yo soy fiel a decir soy leal. Porque el ser fiel puedes cumplir, puedes descumplir, puedes hacer, pero ser leal es decir: Él es primero, no me importa lo que venga después. ¿Habrá alguien que diga amén en esta mañana? Ahora, número 2, la prueba de Dios pone en evidencia nuestra entrega espiritual. Oiga bien, la prueba de Dios pone en evidencia nuestra entrega espiritual. ¿Qué significa entrega espiritual? ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? Después que Dios dio la orden, dejó todos los detalles a cargo de Abraham.
Y la respuesta de Abraham es lo que más me impacta. Por eso se llamó el padre de la fe. Porque la respuesta de él fue con obediencia inmediata. Si fuéramos uno de nosotros estuviéramos pensando, no, déjame orar, déjame ayunar a ver si esto es de Dios. Déjame esperar un ratito antes de tomar la decisión. La respuesta de este patriarca fue inmediata. O sea, él no razonó la prueba. Él no razonó lo que iba a suceder. Yo no sé cuántos están entendiendo esto en esta mañana. Él no razonó. Porque algo que usted tiene que entender es que en Cristo no se razonan las cosas. El reino no se razona. Por eso es que dice que solamente los valientes arrebatan al reino de los cielos. ¿Habrán valientes en esta mañana, en esta casa? Mira el versículo 3. Dice el versículo 3. Se levantó muy de mañana. Después que Dios le habla, ¿qué hace este hombre? Se levantó rápido. Él dijo, espérate, que ahora tengo que hacer todo lo que Dios me está diciendo. Se levantó de una mañana. ¿Para qué? Para cumplirla. Te pregunto, ¿haces tú lo mismo? Cuando tenemos una prueba, de verdad que somos obedientes para cumplirla. Aún así, el cumplidor, o sea, él cumplió. Dice la Biblia que se metió ¿cuántos días? 3 días, dice el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de ¿qué? De lejos. O sea, vamos a hablar tú y yo en la carne. En esos 3 días hubieran pasado muchas cosas. En esos 3 días, a lo mejor Abraham, cuando iba en el camino, le hubiera dicho al muchacho, ¿sabes qué? Vámonos a virar para atrás porque este lugar está muy lejos. En esos 3 días, a lo mejor se hubiera aparecido alguien en el camino y le hubiera dicho a Abraham, ¿cómo vas a entregar a tu único hijo que te lo entregó Dios ahora en la vejez? Vamos a devolvernos, yo creo que te equivocaste. Porque yo le voy a decir algo, mientras más días pasan, eso es aquí como el seguro del carro. Mientras más días pasan, si tú no lo tienes, más caro te sale. Y a veces no nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que tienen más validez y tienen más aumento en nuestra vida, y por causa que nosotros somos los que retrasamos las bendiciones. No es Dios. Ya Dios dio la bendición, pero el problema es que nosotros estamos razonando, estamos cuestionando tanto. ¿Y él qué pasó? Dice la Biblia, se levantó muy de mañana. Y dice que al tercer día abrió los ojos y vio el lugar de lejos. Seguramente para él esto fue lo más difícil. El ver de lejos el lugar, que sabía dónde tenía que entregar a su único hijo. Y en ese momento a lo mejor en silencio lloraba por dentro. Porque la distancia de Beersebat al monte Moria era de unos 80 kilómetros. Estamos hablando de 40 millas. O sea que él no tenía que ir de ahí a ahí. Él tenía que caminar bastante para poder llegar al otro lado. Ahora dice la Biblia que este hombre se levantó muy de mañana y se dirigió al lugar donde Dios le había dicho. Abraham estaba decidido a obedecer a Dios. Diga conmigo en esta mañana, yo debo de estar decidido a obedecer a Dios. Y esto lo revelan sus palabras. Dice el versículo 5 que él dijo, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Wow! ¡Qué actitud! Él estaba dispuesto a adorar. Él estaba dispuesto a darle la mejor cosa que Dios le había pedido. Muchos queremos obedecer, pero sus hechos no hablan de obediencia. Muchos queremos estar bien delante de Dios, pero tus hechos no hablan de obediencia. No es lo mismo decir, estoy en la casa de Dios a las 11 que llegar a las 11:30. ¿Me estoy explicando? No son palabras que convencen a Dios, son decisiones, son posiciones, son aquellos retos que tienes en medio de la vida para poderle mostrar a Dios que tu interés es adorarlo a Él, tu interés es obedecerlo a Él, que tu interés es darle a Él la mejor adoración. ¿Y dónde vemos la afirmación de este hombre cuando dijo adoraremos y volveremos? O sea, para él no había ninguna cosa que preguntar, sino que él dijo, espérate que antes de yo entregar a mi hijo, yo tengo que adorarle. Yo tengo que darle las gracias a él porque él me entregó un hijo que yo quería en la vejez. Yo tengo que darle las gracias a Dios. Aunque no entienda el rollo de lo que está pasando, pero algo que quiero hacer es adorarle. Si mi estilo de vida es adoración, ¿por qué ahora la prueba me va a impedir que sea igual que todos los días?
Y así nos pasa a nosotros. Nosotros todos los días estamos adorando a Dios, pero cuando viene la prueba, tú dejas de adorar a Dios. Cuando viene la prueba, te alejas de Dios. Cuando viene la prueba, lo que estás es renegando y pidiéndole a Él que te explique el por qué Él permitió todo eso en tu vida. Lo único que Abraham sabía es que a Dios había planeado el futuro contando con Isaac. Había una palabra profética que se le había dicho. Aun cuando se recibió esa palabra, dice la Biblia que Sara se puso a reír. Y le dijo, no te burles de esta vieja. O sea, como esta vieja va a parir un muchacho después de tantos años. Dios no quería sacrificar a Isaac, pero él estaba probando el nivel de fe de este hombre. Aunque no podía reconciliar ambos conceptos, de estos modos tenía que obedecer. Y eso es fe. Es la respuesta que le dio a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto? De nuevo Abraham reveló su fe cuando le respondió: Dios proveerá el cordero. Imagínese usted que le pase esto. Usted lo único que le podrá decir a su hijo: mira, muchacho, cállate la boca y no me preguntes más nada, que yo estoy más asustado que tú de lo que voy a hacer. Mas sin embargo, la actitud de Abraham, y entienda algo en esta mañana, la actitud de Abraham reveló su fe. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu actitud ante la prueba? Revela la fe que tienes. Porque a veces fe, profesamos una fe de boca, profesamos una fe porque la hablamos, porque tenemos conocimiento, porque leemos la palabra, porque voy a la iglesia todos los domingos. Pero la fe no es por lo que conoce, la fe es por la distancia que tienes de conexión con Dios, donde le das a Él su lugar y lo amas a Él y haces todo en obediencia. ¿Habrá alguien que diga amén? Amén. Vamos, denle fuerte palmas a Dios. Entonces, algo que tiene que entender en esta mañana es: tu fe no es la que profesas, es la que decides, que revela tu nivel de fe. Cuando el hijo le preguntó: papá, ¿dónde está el cordero? Él le contestó: Dios proveerá. Y yo estoy segura que eso fue un momento bien difícil. Yo estoy segura que ese momento fue muy difícil para Abraham. Porque Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo. Abraham sabía que tenía que matar a su hijo. Abraham sabía que tenía que ofrecer a su hijo como ofrecía el cordero todos los días. La Biblia dice que en aquellos tiempos se tenía que traer un cordero por cabeza. El patriarca de la casa tenía que traer un cordero, ofrecerlo en adoración para que toda su familia fuera bendecida. Entonces en este caso no era simplemente el cordero, ahora le tocó ¿a quién? A su hijo. En otras palabras, dice la Biblia que lo impresionante de este hombre y la obediencia de él en la fe fue tan impresionante que cuando él cogió al hijo, él lo puso arriba de la parrilla como el cordero y cogió sus piernas y manos y las ató como se ataba el cordero. O sea que aún el comportamiento y la decisión de él de poner el cordero o la ofrenda arriba de aquel altar hablaba de que él no cambió el método de adorar a Dios porque era su hijo. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Cuando hablamos de un cordero, sabemos que lo cogemos por las patas, no las piernas, las patas, porque era un animal. Coges las patas, las 4 patas, las unes y las amarras. Ahora, mire usted Abraham haciendo lo mismo con su hijo. Coge las manos y las piernas y las ata. O sea, ¿acaso esto no es un acto de fe? ¿Acaso esto no es la esfera de un nivel de fe? En otras palabras, es lo más que tú quieres. Pero ahora la segunda prueba te está diciendo: ¿a quién obedeces? Porque podemos decir que amamos a Dios, podemos decir que Él es el primero, pero te está preguntando por el otro lado: ¿a quién obedeces? Hay gente que ama a Dios primero, pero no obedece. Hay gente que profesa fe, pero no obedece. ¿Están conmigo, iglesia? Porque la obediencia es el pincel que hay entre la fe y el nivel de actuar en tu carácter. Número 3, las pruebas de Dios ponen en evidencia tu confianza espiritual. No es simplemente a quién amas, a quién obedeces, sino ahora en quién confías. Abraham no tenía otro recurso para su descendencia.
¿Sería posible negociar con el Señor a lo mejor un holocausto? Él a lo mejor le hubiera dicho: Señor, en vez de yo entregarte a Isaac, ¿por qué no te traigo una vaca, un toro? Te lo ofrezco. O al hijo del vecino, al hijo del otro. Señor, pero ¿por qué no hacemos un negocio? En vez de yo entregarte a mi hijo que me lo diste en la vejez, déjame ofrecerte otro holocausto. En aquellos tiempos habían ovejas, habían toros, habían vacas, habían gallinas. Depende de la descendencia, como estaba en su nivel de prosperidad, ellos podían tener y ofrecer. Versículo 7. Dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña. ¿Vas dónde está el cordero para el holocausto? Entonces la pregunta aquí es inevitable: ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar, papá? Qué supremo esfuerzo de fe para replicarle: Dios proveerá el cordero. Y yo quiero que tú te pongas ahora en los zapatos de Abraham. Vas caminando a hacer un sacrificio. Tu hijo no sabe lo que vas a hacer. Y en aquel momento, mientras vas caminando, él te dice: papá, ahí está la leña, ahí está el fuego. ¿Y dónde está el cordero? Ante la pregunta de su hijo, yo estoy segura que la respuesta de él mismo decir: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Hay una infinita angustia entre estas palabras. Dice la Biblia que iban juntos. Ahora te pregunto, ¿te has preguntado mientras lees esta historia, ¿sospecharía Isaac lo que vendría? Porque a veces nosotros vamos con nuestros padres y sospechamos lo que va a pasar. A veces nosotros vamos para algún lado y queremos hacer una sorpresa, pero es tan terrible la carne que ya tú te imaginas lo que va a pasar. Y a veces dice: déjame decirle una mentirita para que llegue temprano, y no sabe que es una sorpresa que le tengo. Pero te pregunto, ¿tú crees que Isaac sospecharía lo que iba a pasar? Te pregunto, si Isaac se hubiera sospechado lo que su papá iba a hacer, ¿qué hubiera hecho? Mira, sale por ahí corriendo, que no hay quien lo aguante. O tal vez se hubiera puesto arrodillado, porque en aquellos tiempos la espiritualidad era mucho más elevada. Se hubiera puesto a llorar y decirle: Señor, ¿por qué tú escogiste que fuera yo? Señor, no he disfrutado mi vida, Señor. Pero miren la respuesta de fe de Abraham: mi Dios proveerá el cordero. Esto es una enseñanza para nosotros como padres, que cuando nuestros hijos piden algo que es imposible al alcance humano, tenemos que contestar: yo no tengo, pero mi Dios tiene todo lo que yo necesito. Mi Dios proveerá la necesidad. Mi Dios cambiará los tiempos. Vamos, alabe a Dios si usted lo cree. ¡Wow! Diga conmigo: esto es una marca de fe. Y entienda algo, porque quiero que entienda algo en esta mañana. Fe no es la que se profesa. Fe es la que se vive en momentos de prueba. ¿Tú quieres saber cuál es el nivel de fe de una persona? No le preguntes cuando están las buenas. Cuando están las buenas, gloria a Dios, aleluya, tengo la bendición, tengo esto, tengo aquello. Pero cuando todo te lo quitan, ¿tiene la misma voz? ¿Él tiene la misma cara? Porque a lo mejor es una prueba de enfermedad. Y la enfermedad, según los médicos, es de muerte. Pero nosotros estamos profetizando y declaramos que el poder de nuestro Dios y al Dios que nosotros adoramos y exaltamos es el Dios de lo imposible, es el Dios que tiene la última respuesta, es el Dios de sanidad, es el Dios de lo sobrenatural, es el Dios que abre puertas donde está encerrada, es el Dios que va a hacer maravillas. ¿Cuántos lo creen? Entonces diga conmigo en esta mañana: tengo que cambiar mi nivel de fe. Tengo que hablar más con fe. Usted tiene que aprender a hablar como fe, como Abraham. Si quiere aprender algo de Abraham, aprenda como hablaba ese hombre. Porque a veces hablamos y hablamos de patriarcas de fe, hablamos de niveles de fe, pero no entendemos que la fe no es lo que aprendiste, la fe no es el conocimiento. La fe crece y la fe se hace una realidad en medio de lo que estás viviendo. Cuando estás en medio de la prueba, ¿qué haces? ¿Te echas a llorar en una esquina o decides levantarte
Y como yo le digo a la gente a veces cuando está deprimida, date un baño profético de pie a cabeza y declara que la luz de Jehová está ahí sobre tu vida. Porque tú y yo no vamos a resolver nada llorando. Tú y yo no vamos a resolver, ni tampoco, le digo algo, usted no va a mover la mano de Dios llorando. La mano de Dios no se mueve llorando. Y claro, entiendo que los sentimientos y las emociones son a veces contrarias a nosotros. Son el momento donde nos ponemos a llorar y pensamos. Porque yo me imagino, a mí nunca me ha pasado, pero una persona que le dicen de una enfermedad de muerte, en ese momento dice, wow, yo tenía tantos planes, tenía planes para hacer esto, tenía planes para hacer aquello. Y mira, solamente tengo meses de vida. Pero algo que te puedo anunciar es la última palabra, la tiene el Señor. Si tienes destino profético, si tienes un propósito en esta vida, Dios te dará largura de años. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número 4, la prueba de Dios que hace, ponen en evidencia su provisión divina a favor de sus hijos. La prueba nos pone en evidencia la provisión de Dios. Todos los detalles de la preparación del sacrificio fueron liberados. O sea, fue algo desliberado, fue detallado. Si usted mira la preparación de este sacrificio, usted se da cuenta que cuando Dios le habla a Abraham, Dios no le dijo, mijo, llévate el cuchillo, mijo, llévate la leña. Usted no ve eso ahí, ¿verdad que usted no ve eso registrado ahí? Dios le da instrucciones, le dice, mañana me vas a ofrecer a ese tu hijo, el que tú amas. Pero él en ningún momento le dijo, trae el cuchillo, trae la leña, llévate a los que están contigo para que te ayuden. No. O sea, los detalles de este sacrificio hablaban aún de un nivel de lealtad, de fe y de obediencia. Porque dice la Biblia en el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, mire qué tremendo, cuando llegaron al lugar que Dios le había, qué impresionante, yo me imagino cómo se sentiría Dios. Dios da una instrucción y a veces le pasa con nosotros. Dios te da una instrucción y tú estás, en vez de para el norte te vas para el sur. En vez de coger el 826 te fuiste por el Turnpike. ¿Cómo? En vez de irte por un lugar te vas por el otro. Y yo me imagino a Dios en ese momento, le da las instrucciones a Abraham y dice la Biblia que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué hizo él? Edificó allí Abraham un altar. Y dice, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. O sea, miren los detalles de Abraham. Y esto ya estoy hablando de una evidencia de provisión. Oiga bien, cuando hay una provisión para tu vida, tiene que haber una evidencia. Y esa evidencia la vas a dar con tu actitud. Cuando yo voy a dar una ofrenda, yo no doy una ofrenda porque quiero darla. Yo doy una ofrenda porque tengo fe que lo que yo le entrego a Dios, Dios lo multiplica y Dios lo engranda. ¿Habrá alguien que lo crea? Cuando yo le doy diezmo a Dios, es porque yo sé que Él es el que tiene todo lo que yo necesito. ¿Y qué pasa? Sin duda, imagínese usted a Abraham. Dice la Biblia, edificó Abraham allí un altar. En aquellos tiempos, usted sabe que los altares, ¿cómo se hacía? Con piedra. Había que martillarlas, había que acomodarlas. Ahora póngase usted en los pies de Abraham por un minuto. Sin duda, cada piedra para componer el altar estuvo moldeada con la sangre del Padre. Porque cada vez que ese hombre iba a poner una piedra, usted sabe que la piedra tiene filo que puede cortar sus manos. Él preparó el altar. A lo mejor aquel altar no solo estaba llena de sangre, sino de lágrimas que corrían por su rostro. Porque ya este no era un altar que él ofrecía todos los días para darle ofrenda. Este era un altar que iba a sacrificar a su mismo hijo. Este era un altar donde él iba a dar lo que más amaba. Por eso cuando el Señor le habló tan específicamente, le dijo, me entregarás a tu único hijo, el que amas. Mira si Dios conocía el corazón de este hombre. El que amas. ¿Cuál había sido la agonía de Abraham cuando las cuerdas iban atando las muñecas, los tobillos? El cuerpo de muchacho era colocado sobre la leña. Imagínese usted haciendo lo que estaba haciendo Abraham. ¿Qué habrá surgido en la mente del muchacho? Y ahora llegaba el acto final. Tomó el cuchillo para el sacrificio. Imagínese lo que estaba pasando no solo en la mente de Isaac, sino en la mente de Abraham.
Porque Isaac a lo mejor decía, ¿y por qué mi papá ahora me puso a mí si él dijo que Dios proveerá el holocausto? ¿Qué pasaba por la mente de estos dos seres? Dice el versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. Él extendió la mano y ¿qué hizo? Tomó el cuchillo. ¿Cuándo proveería Dios el cordero? Mira lo que dice la epístola en Hebreos 11:19. Y esto me impactó a mí porque yo dije, wow. Hebreos 11:19 dice que Abraham pensó y dijo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Oh, wow. Dios es poderoso. Y esto nos lo dice de una íntima convicción. Por eso usted tiene que entender que cuando este hombre estaba tomando el cuchillo, estaba matando a su hijo, él estaba diciendo lo que dice Hebreos 11:19. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. La convicción que tenía Dios con Abraham era tan extrema. La relación que había entre Abraham y Dios era tan extrema. El nivel de fe de este hombre era tan extremo que él sabía que aún entre los muertos Dios podría levantarlo. Más bien esto te deja como en un suspenso histórico. Tú dices, pero ¿y esto qué es? Mientras el cuchillo se estaba levantando en alto, este hombre estaba pensando, Dios es más poderoso que lo que yo voy a hacer. Él levantará de los muertos a aquel que ha muerto. Pero dice la Biblia que entonces se oyó una voz y se detuvo el cuchillo. Todo el inmenso sufrimiento de Abraham se disolvió en una maravilla cuando oyó las palabras, porque dice, porque yo conozco que temes a Dios. Versículo 12. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ay, yo no sé si usted está entendiendo esta palabra. La actitud de Abraham, la intimidad de Abraham fue tan impresionante. Y algo que usted tiene que entender es que no son tus palabras, no es lo que tú puedas decir, porque tú puedes enamorar a la gente, tú puedes decirle 1000 cosas a la gente, pero es el carácter que tienes cuando dices no, cuando dices sí, cuando le convences a la gente y le transmites lo que tienes adentro de ti para que su fe crezca a un nivel. Él no había rehusado a Isaac, a quien amaba con tanta ternura. Después de ser viejo, tiene un hijo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios proveyó el sacrificio. Dios hizo una sustitución del muchacho, de un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Estaba allí, era el sacrificio provisto por Dios. Ya Dios había traído un sustituto. Y algo que tú tienes que entender en esta tarde es que yo no sé qué le estás ofreciendo a Dios, pero ya Dios tiene un sustituto preparado para que puedas estar al nivel de la fe que tienes que estar. Ya Dios tiene preparado un sustituto. Las pruebas de Dios confirman su fidelidad con sus hijos. La número 5. Cada prueba confirma la fidelidad de Dios. Dice el versículo 15, llamó al ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Oiga lo último que dice, por cuanto obedeciste mi voz.
Aquí Dios, que hizo por segunda vez, volvió a confirmar su pacto con Abraham. Su descendencia, dice la Biblia, que sería ¿qué? Numerosa, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, como el polvo de la tierra. La actitud de Abraham creó un carácter de fe. Esa impresionante actitud de él, cuando él le ofreció a Dios, cuando él le dio a Dios, él no razonó, sino que ofreció en obediencia lo que Dios le había pedido. A veces no entendemos que Dios nos va a pedir cosas, y la razón por qué Él nos pide cosas es porque Él quiere aumentar y bendecirte aún más de lo que te ha entregado. La Biblia dice que lo que Él recibió al final fue bendición en extrema. Te bendeciré y te multiplicaré. 3 cosas que aprendemos de una verdadera adoración en medio de la prueba. Número 1, la fe obedece completamente a la palabra de Dios. Cuando tú tienes fe, no es la fe que conoces con una letra. La fe es una actitud, es un carácter. Es aquella actitud y aquella decisión que provoca la mano de Dios. Número 2, la fe entrega lo mejor a Dios sin reservarse o revelarse a nada. Cuando tú caminas en fe, tú entregas todo a Dios. Tú no cuestionas a Dios. Tú no vistes a un Abraham preguntándole a Dios que por qué su hijo. Tú no vistes a un Abraham preguntando que por qué tenía que entregar lo que último le había entregado en su vez. Tú ves a un Abraham que entregó, pero su intimidad sabía que al Dios que le servía hasta los muertos los podía levantar. Número 3, la fe espera en el Señor para que provea todo lo necesario. La fe espera en el Señor. Diga conmigo, la fe espera en el Señor para que Él provea todo lo necesario. Cuando tú caminas en fe, tú tienes que esperar en Él. Cuando tú caminas en fe, tú tienes que aprender que no es lo que tú quieras, no es cuando lo quieras, es cuando Él quiera y donde Él quiera. Por eso es que todo se puede decir, pero es donde lo dices, cómo lo dices. Pero Dios no lo hace así, sino hasta que se realiza un sacrificio personal. Por eso es que la fe tiene que ver con sacrificio, y el sacrificio tiene que ver con adoración, y la adoración tiene que ver con carácter, y el carácter tiene que ver con el nivel espiritual que tú estás. Poderoso. Entonces, ¿qué pasa? La adoración verdadera es costosa. Amados, la adoración verdadera es costosa. Porque si nosotros nos vamos a la humanidad y no nos hubiéramos acostumbrado a este tipo de vida, que ahora venimos a adorar al Señor, que ahora venimos a encontrarnos en la iglesia, usted estuviera perdido en el mundo. Pero usted hizo un sacrificio y usted cambió los planes del mundo y ahora los cambió para servirle al Señor. Por lo tanto, esto es un sacrificio, pero es un sacrificio que te bendecirá, que te multiplicará hasta la 4ª generación. ¿Habrá alguien que lo crea? Entonces, hasta que no hay un sacrificio, no hay nada verdadero. Se suponía que sus ofrendas debían darse en fe para que Dios pudiera suplir todas las necesidades de cada uno. Pero las ofrendas que ofreció Abraham eran ofrendas que hablaban de una de una extrema fe, porque no cuestionó nada de lo que Dios le había dado por instrucción. El amor de Abraham hacia Dios estaba amenazado por su entrañable amor por el famoso Isaac. Por eso fue que Dios lo usó como evidencia de su fe. Porque si le había entregado un hijo que él tanto anhelaba, ese podía ser el pelo, ese podía ser el porqué o la razón y el motivo de que él se alejara del Señor. Este hijo era la evidencia del cumplimiento de sus promesas. Era lo que él aseguraba para poderle cumplir todo lo que él anhelaba. Pero tenía que probarse el corazón de Abraham. Tenía que probar que él amaba a Dios sobre todas las cosas. Por eso uno de los primeros mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Porque a veces decimos, yo estoy en Dios, yo estoy en Cristo, yo amo a Dios. Pero cuando vienen las pruebas no amas a Dios. Cuando vienen las ofertas del dinero no amas a Dios.
Cuando tienes que hacer mentiras y tienes que hacer intercambios y alianzas, no amas a Dios. Porque aquel que ama a Dios, mire, entienda algo, y esto es una cosa que el Señor me reveló mientras estaba con la pastora Teresa allá haciendo el discipulado. Amor no es un sentimiento. A nosotros muchos años se nos enseñó en la escuela que el amor es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, amor es hacer lo correcto. Porque eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si hubiera sido un sentimiento, Jesús nunca hubiera llegado a la cruz. Amor no es un sentimiento. Por eso es que hay muchos jóvenes que se equivocan y se enamoran. Creen que están enamorados. Creen que ese es el amor de su vida. Y se equivocan, fracasan. Porque el amor no es un sentimiento. Amor es hacer lo correcto. Porque cuando tú amas, tú haces lo correcto. ¿Habrá alguien que me entienda? Entonces pregúntate hoy, ¿qué evidencias tienes que es el cumplimiento de las promesas para tu vida? ¿Qué evidencia tú tienes del cumplimiento de las promesas? 5 secretos de las pruebas. Las pruebas ponen en evidencia nuestra lealtad espiritual. Número 2, las pruebas ponen en evidencia nuestra entrega espiritual. Número 3, las pruebas ponen en evidencia nuestra confianza espiritual. Y número 5, las pruebas confirman la fidelidad. Por eso es que a veces no entendemos y miramos aquí simplemente como una ofrenda, como una mejor adoración. No, hay actitudes, hay un carácter que demuestra la fidelidad que tú tienes para Dios. Hay matrimonios que cuando están en disolución, están enojados, el marido y la mujer venían a la iglesia. Entonces ahora cuando el marido se enoja, que no quiere venir a la iglesia, ella también se queda con él en la casa. No, esa no es una actitud correcta. Porque cuando hay un carácter cambiado, ni tú ni nadie me va a separar del amor de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Nadie me separará del amor de Dios. Entonces a veces no entendemos, pero la fe es más allá. La fe es una actitud más allá. Por eso vuelvo otra vez al principio, donde dice 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido. Dile al hermano que está a tu lado, no te sorprendas de las pruebas. No te sorprendas, dice Pablo, como si alguna cosa os aconteciere, sino gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mire, ¿qué pasa con la gente? Y vámonos a la carne. ¿Qué pasa con la gente cuando tiene prueba? Tiene el moco bajado. Antes estaban así, ahora están así. Es más, hasta los ojitos se le bajan. Las ventanas se le caen. Porque la prueba es dura. Por eso es que la Biblia dice, fuego. Dice, no os sorprendáis de qué, del fuego de prueba, porque la prueba es como el fuego. El fuego, ¿qué pasa cuando se enciende? Puede crecer y puede llegar a un fuego ser alto, ¿verdad? Pero el fuego, ¿qué pasa cuando usted le mete la mano? Se quema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo que te dice la Biblia. Te dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. O sea, el fuego me puede quemar, pero no me puede matar. A veces no entendemos que la prueba es como un fuego en nuestra vida para ponernos mejor. La prueba es para que nos acerquemos más a Dios. La prueba es para que le demostremos que lo amamos a Él sobre todas las cosas. Si yo he sembrado en el reino, yo sé que mi cosecha está segura. Cuando llegue, no sé, pero de que llegará, llegará, porque Él lo dijo, y si Él lo dijo, yo lo creo. Ahora vuelvo al segundo, ahora estoy para atrás con el carro, volví otra vez al principio. Santiago 1:2 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera entregado a su hijo? Usted que conoce todo lo que pasaba en los tiempos de Moisés, ¿qué pasaba si no hubiera entregado a Abraham a su hijo? Tal vez hubiera caído muerto en el mismo altar. En ese día se hubiera terminado su etapa como aquel gran profeta de fe, aquel gran patriarca de fe. Que así nos pasa a nosotros, que a veces en medio de la prueba no queremos quitar las cosas que nos gustan. A veces nos pasa que en medio de la fe no queremos soltar porque tenemos miedo a quedarnos cortos. A veces nos pasa. Y a veces, aunque tú no entiendas este rollo en lo espiritual, mientras menos tienes es cuanto más tienes que dar. Porque ahí es que está tu prueba. Si amas el dinero o no amas el dinero. Si vives por el dinero o no vives por el dinero.
A veces te vas a quedar peladito como un chucho, como dicen en Puerto Rico, pero estás pelado como un chucho físicamente, porque en el reino tienes una prosperidad grandiosa que está a punto de soltarse a favor de ti. Porque tu presente no está profetizando lo que Dios ya estableció y dijo sobre tu vida. Abraham no sabía ni se imaginaba que iba a ser multiplicado y prosperidad en gran manera. Dice la Biblia, de tu simiente. Imagínate tú lo que estaba diciendo. Ya Dios estaba profetizando. Abraham, tú no sabes lo que yo voy a hacer contigo. Abraham, tú te crees que tú estás viejo y te vas a morir. Abraham, lo que te queda aquí es grande. Porque ahora, ¿qué tenía que hacer? Instruir a Isaac. Isaac, el heredero de la promesa. Isaac, el que iba ahora a multiplicar todo lo que Abraham comenzó. Por eso es que usted tiene que entender que como padre, hoy a lo mejor eres el pastor, pero mañana tu hijo va a ser el evangelista que va a llegar a todas las naciones porque tú no pudiste ir. Tú tienes que mirar la esfera profética, tienes que irte y elevarte a un nivel más alto y entender que este es el tiempo que Dios está preparándonos para llevarnos a lugares grandes. Porque una palabra puede cambiar tu vida. Una palabra puede cambiar el ciclo de tu vida. Y algo que me impacta, que ahora el Espíritu Santo me lo recuerda. Dice la Biblia que cuando Él le dijo, esperen aquí, le dijo a los siervos, esperen aquí, que yo y Él iremos a adorar y nosotros regresamos. Entienda algo, hay gente que está a tu lado que no puede ir al lugar santo y no puede ir al lugar a la adoración, porque esa gente puede contaminar la conexión que tú tienes con el Señor. Cuando Él fue con el Hijo, Él fue solo con el Hijo, porque Él sabía que la gente que estaba a su lado a lo mejor iban a cuestionar y a decir, ¿y por qué tú vas a matar a tu mismo hijo? Cuando yo tuve la experiencia con mi supuestamente la cosa esa que me iban a hacer, un examen, una biopsia, porque se pensaba que era, mientras yo estaba en la cama acostada, y le dije yo a Lourdes, que ella está ahí, uy, qué lugar más feo, esto es una esfera de enfermedad fea, ese me tiene loca ya. Y nunca se me olvida que Lourdes me dijo, no se preocupe mi pastora, vamos a reírnos del bibí porque el Señor la va a sacar de aquí pronto. Óigame, pero yo le voy a decir algo. A cualquiera que tenga fe en una esfera de hospital, se le va. Si usted no está fuerte y usted no es valiente, cuando usted está enfrentando una enfermedad, se le va la fe. Por eso es que hay gente que tiene que estar a tu lado, que tiene que tener una fe más alta. Una gente que está arriba, más arriba, que te dice, no, eso es lo que tú estás pasando, eso no es para muerte. Levántate porque Dios va a hacer algo poderoso. No creas a los diagnósticos del infierno, no creas a los diagnósticos de la tierra. Crea el diagnóstico que el cielo profetizó sobre tu vida desde que estabas en el vientre de tu madre. Yo y mi casa serviremos al Señor. Una palabra nos puede cambiar, una palabra nos puede transformar para siempre, iglesia. Entienda esto, pero necesitamos estar metidos con Dios. La prueba de Abraham aquí con su hijo es la prueba que tenemos todos los días con lo que más amamos. Mira, a veces vemos jóvenes que los teléfonos se les rompen. Y tú sabes que el joven cuando se le rompe un teléfono, eso es lo más terrible del mundo. Porque empieza, papá se me rompió el teléfono, papá yo necesito un teléfono, papá ¿y cómo tú me vas a llamar y yo no voy a tener comunicación contigo? Mentira, si cuando lo tienes yo te llamo y no me contestas. Pero empiezan a manipularte, porque el teléfono es el ídolo de ellos, el teléfono es la salida. Yo no puedo vivir sin tu teléfono. Y eso no es simplemente para los jóvenes, hay adultos que no pueden vivir con el teléfono tampoco. Mira, ahí estamos metidos con el teléfono. Ya no necesitamos televisión, aleluya. Estamos todos metidos en el teléfono. Y hay algunos que están jugando burbujas y otros que están jugando qué sé yo qué rayos. Pero ahí estamos metidos en el teléfono. Y el teléfono es lo que en este año es lo que más vemos como la persecución. El teléfono es el lugar de engaño, es la plataforma que Satanás creó. Por eso es que algo que yo les digo a ustedes y los exhorto a ustedes, usen sus redes sociales para predicar el evangelio. Créeme que van a ver gente que van a ser sana, van a ser libres de opresión, van a salir de una mentira solo por una palabra que publiques. Porque hay alguien que está esperando algo de ti. Y si la gente te sigue es porque algo bueno han visto en ti. Porque aquí quien te promociona es el Señor.
y que te promociona es el Espíritu Santo. Por eso es que tienes que entender en esta mañana que cuando hay dones y talentos depositados en ti, no dejes que nada ni nadie te los robe. No, vuélvete un Abraham. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Mi adoración va a crear un carácter. Yo voy a darle lo primero a Dios. A veces decimos, Señor, pero ¿por qué yo estoy pasando esto? Señor, pero ¿por qué yo estoy viviendo esto? Señor, pero mira, tantos años. Vivía en abundancia. Tenía todo. Y ahora estoy rodando de lado a lado. ¿Y por qué, Señor? Yo siembro, yo diezmo. Porque todavía hay un área que no ha conquistado el corazón del Padre. Porque a veces tenemos una estructura en la iglesia que es simplemente congregarnos, es simplemente ofrendar, simplemente adorar y simplemente diezmar. Pero después que sales de la iglesia, te pregunto, ¿esa estructura creó un carácter en ti? ¿Tu diario vivir cómo es? Por eso es que tenemos que ser transparentes como somos. No juzgue a nadie por su carácter. Míralo en el Espíritu. Porque en el Espíritu hay talento. En el Espíritu hay poder. En el Espíritu hay unción. Hay conocimiento. ¿Pero qué necesita? Carácter. Arrebata lo que Dios te ha dado y no lo sueltes. Mire eso en el mundo carnal y en el mundo espiritual. Dios le da a Abraham lo que más anhela. Viejo ya, cascarrabia, ya no servía para nada. Dice que Sara se rió. Fíjese, usted se pregunta, ¿por qué no se lo dijo a Sara? La que lo parió. ¿Por qué no se lo pidió a Sara? Porque aquí el que tenía la descendencia, ¿quién era? Abraham. Entonces, ¿por qué se lo pide a Abraham? Por eso le dijo, tráeme a ese tu hijo y me lo vas a ofrecer como holocausto. A ese tu hijo Isaac, el que tanto amas. Dios sabía que lo amaba. Ahora yo te pregunto en esta mañana, si Dios te pidiera algo que tú amas, yo no sé lo que tú amas, ¿tú lo entregarías? Santo, esto está duro. Si Dios te pidiera algo que tú amas, ¿tú lo entregarías? Por eso es que Dios es tan bueno y tan misericordioso que dice la Biblia, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la vida. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Wow. Aunque andes en valle de sombra, no temerá mal alguno. Él cuidará que mi pie no caiga a resbaladero. No temas, no desmayes. Yo, Jehová, estoy contigo todos los días de tu vida. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, quien ha creado los cielos y la tierra. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Ay, yo no sé si están entendiendo esto, pero es una ola de adoración, es una exaltación al Rey. Donde tenemos que entender que todo depende de Él, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él, todo lo que tenemos es de Él. La Biblia dice que si los árboles alaban al Señor, si las aves alaban al Señor, si los animales alaban al Señor, ¿cuánto tú y yo y más que somos vida tenemos que adorarle? Por eso la Biblia dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. La prueba revela tu estación del corazón. La prueba revela tu intimidad espiritual. La prueba revela tu nivel de lealtad. La prueba revela los secretos de tu corazón. Y la prueba revela tu fidelidad. El que camina en el Espíritu, mira al Espíritu, vive en el Espíritu y adora al Espíritu. Así que yo te animo en esta mañana que vivas con un nivel de fe a lo máximo. No profeses fe, activa la fe. Declara lo que no ves.
Dile al que te está robando que se le acabó. Ya descubriste el que te está robando la bendición. Ya descubriste el que te está robando tu finanza. Ya descubriste el que está robando tu familia, tu intimidad, tu vida espiritual. Llámalo por su nombre y sácalo. Hasta que no lo encuentres, no estés tranquila. Hasta que no lo encuentres, no estés tranquilo. Busca al que te está robando y sácalo. Porque el que te está robando te tiene en una balanza de prueba. El que te está robando te tiene preocupado. El que te está robando te tiene ansioso. El que te está robando te tiene nervioso. El que te está robando te tiene desconectado. El que te está robando te está sacando del plan. El que te está robando poquito a poquito te está acabando. Por eso es que tenemos que entender el mundo espiritual. Tenemos que entender que hay cosas que Dios va a hacer que no es lo que no quiero. Por eso es que Pablo decía, yo hago lo que no quiero. Y Pablo decía, yo hago lo que no quiero. Y lo que no quiero es lo que yo hago. Porque hay cosas que tú tienes que hacer, no las que tú quieres, sino las que debes de hacer por obediencia a Él. Porque un acto de obediencia crea prosperidad sobre tu vida. Un acto de obediencia trae bendición sobre tu vida. ¿Habrá alguien que lo crea? Vamos, dale fuerte palmas al Señor. Así que dile a la persona que está a tu lado, en medio de la prueba, adora a Dios. ¡Gózate! ¡Wow! No te sorprenda. Dile a la persona que está a tu lado, no te sorprenda de las pruebas, sino gózate. Gózate. Porque cuanto más pruebas hay, mejor te vas a poner. Por eso es que hay un lema por ahí que se dice, y eso salió de las iglesias pentecostales, dice que cuán grande sea tu gigante y cuán grande sea tu problema, así de poderoso será la bendición que Dios va a llevar a tu vida. Porque tenemos que entender que las pruebas es para gozarlas. Imagínese una gente con pruebas, con la cabeza bajada. No, hombre, no baje la cabeza. Al diablo no se le baja la cabeza, al diablo se le aplasta la cabeza. Porque Él no nos hizo nosotros cola, Él nos hizo cabeza. Entienda el nivel espiritual de usted. Entienda que Dios lo trajo a esta vida para ser próspero, para ser bendecido, para ser multiplicado, para que sea engrandecido, para que reconozca las cosas que Dios tiene para con nosotros. No todo el mundo pasa las pruebas igual. Todos no somos iguales, todas las culturas no son iguales. Hay gente que se enferma y se deprime en una cama, pero hay gente que se enferma y sigue caminando como si nada. Porque la enfermedad es como un ropaje. En el momento te lo pones, pero después te lo quitas. ¿Qué pasa con la gente cuando se deprime? Cuando se deprime, mire, ni se baña. Oiga esto. La gente cuando se deprime, ¿qué pasa? No se baña, no come, se queda encerrado en el cuarto, no quiere saber de nadie, piensa que todo el mundo está en contra de él, piensa que todo el mundo está hablando de él, entonces entra en un tipo de depresión, en una cárcel. Pero ¿qué pasa cuando esa persona sale de la depresión? Se baña, se cambia, se pone bonita, se pone perfume, quiere salir. Más bien hay que pararla porque quiere irse corriendo. Así pasa con nosotros en el mundo espiritual. Tu nivel de fe tiene que aumentar, no reducir. Cuando vengan los problemas tienes que decir, Señor, esto vino ahora. Padre, tú lo conoces todo, pero aquí estoy yo adorándote en espíritu y en verdad. Señor, yo sé que estoy ahora viviendo de esta manera, pero mi condición ahora en el presente no es lo que tú hablaste para mi casa. Yo declaro que yo y mi casa serviremos al Señor y que esto terminará pronto. Oiga lo que estoy diciendo. Decretos. Usted tiene que establecer en fe lo que usted no ve. Porque usted ya Dios lo sacó de Egipto. Dile a la persona que está a tu lado, ya tú saliste de Egipto. Ya tú no eres esclavo. Ya tú no eres esclavo. Y no eres esclavo del pecado, ni eres esclavo de la mentira, ni eres esclavo de Satanás. Tú eres el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el hijo del Dios vivo, del Dios de lo invencible, del Dios proveedor, del alfa, la omega, el principio y el fin. Jehová Risí, Jehová Rafa. Eres el hijo del Dios todopoderoso. Ponte en pie en esta mañana. Dale fuerte palmas al Rey en esta mañana. Gozaos con gran alegría. Pedro dice, gozaos con gran alegría. Y yo sé que es duro lo que le estoy diciendo, créame. Porque a veces en medio de la prueba nosotros no queremos estar riéndonos.